días, hermanos, hermanas. Pues como siempre digo, es un privilegio poder compartir la palabra en este día de hoy, en esta semana. Y en esta ocasión he querido abrir un poquito mi corazón. Porque este mensaje, no es fácil decirlo, pero nace del dolor, nace de una experiencia bastante amarga que tuve que vivir. Nace de un momento en el que estuve a punto de tirar la toalla. Pero para que puedas escuchar la experiencia que quiero compartirte, tendrás que esperar hasta el final. Así que o te quedas eso, o preguntar a algún hermano, o esperar a que lo suban a YouTube y pasarlo hasta el final de todo. Y espero que puedas quedarte hasta el final y podamos juntos aprender un poquito sobre este pasaje. Así que hoy es un mensaje podríamos decir de ánimo, pero es un mensaje dedicado a esas personas que están al borde de sus capacidades, que están al límite de sus fuerzas, que sienten que ya no pueden más y que están a punto de abandonar uno o más proyectos, que están a punto de abandonar el llamado incluso de Dios. Así que este mensaje se titula Pastor, lo dejo todo. Y quisiera que me acompañaras al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 17, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder y unción del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, lo digo por si no concuerda con la Reina Valera. Y dice así: Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Otras versiones dicen en Tiberias. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón, Pedro. Y aquí quisiera abrir un poquito el paréntesis, porque en este relato, en esta escena, vamos a ver que es como si se abriera un foco y enfocara a Pedro. Es el primer personaje en ser nombrado de los discípulos, es el primero de la lista. Y vamos a ver que tiene un papel protagonista, junto con Jesús. Siguiendo con el pasaje, dice: Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos, un total de 7 discípulos. Simón Pedro dijo: Me voy a pescar. De nuevo, Pedro toma la iniciativa, toma una decisión. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: Amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo: Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡Es el Señor! ¡Es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hacia la orilla, porque estaba solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de pescar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes. Y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿Quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a los discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús le repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo: entonces alimenta mis ovejas. Acompáñame en oración, vamos a entregar este momento al Señor. Gracias, Jesús, te damos por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, de
de compartir la alabanza, de estar juntos como hermanos de forma online. Gracias por los cultos en sábado. Gracias porque eres tú el que abre las puertas, el que cierra aquellas que tienen que estar cerradas, el que abre camino en el desierto. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres bondadoso, sigues proveyendo nuestros hogares de una forma milagrosa que no podemos entender. Y lo único que nos queda con la boca abierta es darte las gracias, darte el honor y reconocer que eres tú nuestro proveedor, que eres tú quien va adelante, quien va detrás, quien nos cuida, Señor. Te pedimos, Padre, que tomes el control de esta reunión, de lo que queda, que seas tú el que hable. Señor, me pongo a tus manos para que todo lo que salga sea para tu gloria, para tu honra y Espíritu Santo. Te pedimos que vengas con fuerza, con pasión, hinchando los corazones de fuego, de pasión por ti, Señor, y sobre todo haz tu voluntad. Tú eres soberano, tú eres digno, eres poderoso. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues como hemos dicho previamente, es un pasaje bastante dramático. A mí me recuerda como una escena de película, estas épicas, ¿no? En el que vemos dos personajes. Si estuviéramos viendo una peli de Netflix, lo que veríamos sería como un dron mostrando un primer plano, o sea, un plano general de unos hombrecillos por ahí pescando, y de repente enfoca a uno de ellos, a Pedro. Pedro, que toma la iniciativa de decir: me voy a pescar. Y los chicos, el resto de pescadores, como que le siguen el juego. Pero, ¿quién es Pedro? Pedro, todos lo conocemos, es el impulsivo, el que se atrevió a caminar por encima del agua cuando Jesús estaba caminando también por encima del agua, aun con la tormenta. Ese es Pedro. Pedro es aquel que le decía: Señor, yo te amo, yo te quiero más que todos estos discípulos. Pedro es aquel que siempre iba adelante, que tomaba la iniciativa, aquel que lideraba al resto de apóstoles. Pero Pedro también fue aquel que había abandonado a Jesús cuando Jesús más lo necesitaba en su ministerio y en su vida terrenal. Porque Pedro era un simple pescador, era un hombre que tenía una vida común. Su único objetivo, mes a mes, era poder pagar todas las facturas, poder pagar el móvil, la hipoteca, si fuera a día de hoy, poder llevar el pan, la comida cada día a su casa. En ese caso, imagino que estarían hartos de pescado y no sabrían qué hacer con tanto pescado. Pero su único objetivo en la vida era llegar a final de mes, era subsistir. No había nada trascendental, no había nada que rompiera la rutina, era una vida común y corriente. Hasta que un día viene su hermano Andrés y dice: Pedro, acabo de conocer al Mesías, al Maestro, al Salvador que tanto habla el Antiguo Testamento, quien nos va a liberar de Roma y de toda su opresión. Lo he conocido, ven. Andrés lo presenta ante Jesús. Ambos tienen un primer encuentro. Jesús le dice: tú ya no vas a ser Simón, tú vas a ser Pedro. Vas a ser Cefas, pescador de hombres. Ya no vas a pescar peces, vas a pescar personas. Ven y sígueme. Y en ese momento la vida de Pedro cambió radicalmente. No tenía sentido su vida, era subsistir, era sobrevivir, era llegar a final de mes. Ahora Pedro, primero de todo, había sido salvado. Tenía esperanza, tenía un propósito. Había sido escogido para una misión que no solo traería fruto y consecuencia en la vida terrenal, sino en la eternidad. Jesús cambió radicalmente su vida. Llenó de su corazón de pasión, de vida. Llenó su corazón de energía, de motivación. Lo llevó a otro nivel, lo desafió a ser su discípulo. Pero algo había pasado con el pasar de los años. Pasó el primer año, el segundo año, pero el tercer año, a Jesús, como todos sabemos, llega el momento de la crucifixión, está el juicio con Anás y Caifás, y cuando ya con el flagelum ya le han dado latigazos, ya le han torturado, ya le han humillado, ya le han escupido, ya le han clavado la corona de espinas, cuando está en ese momento en el que lo van a llevar a la casa del sacerdote, ensangrentado, con la cara desfigurada, cansado, fatigado, en ese momento Pedro lo ve. Entran al Salvador, entran a Jesús dentro del patio del sacerdote. Y de repente alguien le pregunta a Pedro: ¿tú no eres uno de sus discípulos? No, yo no tengo nada que ver con él, ¿eh? Y así hasta 3 veces en público. Y dice la palabra que después de haberlo negado 3 veces se cumplió la profecía que Jesús dijo. Le cantó el gallo y lo negó 3 veces.
y dice la Biblia que lloró. Pero la palabra que utiliza para expresar ese llanto no es un llanto de simples lágrimas, es un llanto, una angustia, un dolor, un grito desgarrador. O sea, la palabra exacta para traducir que lloró era grito desgarrador. Porque los discípulos no se habían quedado atrás. Todos fallaron a Jesús, sus 12, a excepción de Juan. Uno lo traicionó por 30 monedas. Los otros estaban escondidos, muertos del pánico. Y a excepción de Juan, que fue el único que estaba a los pies de la cruz, Pedro, además de haber sido un cobarde, lo negó públicamente. Y no una vez, 3 veces. Y ese era el último recuerdo que Pedro tenía sobre Jesús, la última imagen. Él traicionando a su maestro, aquel que le había dado nueva vida, aquel que le había salvado. Pedro había traicionado a la persona que más amaba. Estaba destrozado. Así que nos encontramos en esta escena con un grupo de 7 discípulos, cabizbajos, deprimidos. Pero es que además Pedro vivía con una culpa con la que tendría que cargar el resto de su vida. Con remordimientos. Con el que tendría que acostarse y despertarse con ese único pensamiento: he traicionado a mi maestro. Lo he traicionado. Me he vendido por miedo al público. O al menos eso era lo que pensaba Pedro, porque pasó algo. Algo pasó. Jesús había resucitado. Y se presenta, primeramente, un ángel a las 2 mujeres que iban a embalsamar el cuerpo para seguir con el proceso, que tenían que seguir con especies aromáticas. Y llegan las 2 mujeres a la tumba. Y no hay nadie. La tumba está completamente vacía y aparece un ángel. Y les da el siguiente mensaje, que podemos encontrar en Marcos 16, versículos del 6 al 7. No se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuénteles a sus discípulos. Y aquí viene lo importante, aquí viene el énfasis, el momento clímax. Incluido a Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como Él les dijo antes de morir. Jesús fue a buscar a sus discípulos, aquellos que les habían fallado. Pero sobre todo, dentro de los discípulos había alguien roto, había alguien destrozado, y era Pedro. Y Jesús lo sabía. Las mujeres cuentan lo sucedido, transmiten el mensaje del ángel a los discípulos, al resto de discípulos. Pedro escucha, Juan escucha, y los dos echan corriendo a la tumba, como 2 críos echan como una carrera. Yo no sé cómo sería, es una locura, en plan, corriendo ahí entre las rocas, entre el césped. No sé cómo sería, pero me lo imagino 2 críos echando una carrera: yo te ganaré, ¿no? Pero claro, Juan tenía entre 20 y 25 años, Pedro ya tenía entre 40 y 50 y largos años. Ganó Juan. Y los dos encontraron el cuerpo. No encontraron el cuerpo, mejor dicho. Pedro vio que tenía una oportunidad para poder arrepentirse, para poder suplicar a su maestro perdón, para poder llorar a sus pies y pedir misericordia. No desperdició esa opción, y aunque no pudo encontrar el cuerpo, podemos ver cuál era su corazón. Que en su corazón latía el arrepentimiento, seguía latiendo amor por su maestro a pesar de haberlo traicionado. Así estaba Pedro, así estaban los discípulos. A orillas del mar habían intentado pescar algo durante toda la noche, pero no habían pescado nada. Lo intentaron por sus fuerzas y fue un trabajo totalmente infructífero. Y así estaban. Pero de repente llega la mañana, tras una noche de trabajo, llega la mañana y aparece una extraña figura en la orilla. ¿Qué? ¿Habéis pescado algo? No, la verdad es que no. Y de repente le dice: ¿podéis, si echáis las redes a la derecha? Los discípulos hicieron caso, echaron las redes a la derecha. Y Juan
Se lo mira a Pedro, en plan, ¿alguien más se ha dado cuenta? ¿Alguien más se ha dado cuenta? Esto me suena, esto lo hemos vivido. Esto de que alguien venga y nos diga dónde echar las redes, esto es familiar. Pedro, Pedro, no, es Jesús, es nuestro maestro. Y Pedro, quien ya se había dado por vencido, quien ya se sentía inútil, incapaz, quien había metido la pata hasta el fondo y ya no era digno, o al menos eso creía, que ya no era digno de seguir al maestro, se puso de nuevo una túnica, porque dice que para trabajar se quitó una túnica. Y la túnica aquí tiene un simbolismo, un significado concreto. Es el símbolo de la unción. Si recordamos el momento en el que el profeta Elías se encuentra con Eliseo, le pone su manto por encima para ungirlo. Y Pedro se había despojado de eso que Jesús había puesto sobre él, esa unción, para volver a su antigua vida. Ya no se sentía digno. Pero lo vio a Jesús y no se lo pensó dos veces. Se puso la túnica y nadó hasta la orilla. ¿Y cómo vemos a Jesús? Yo no lo veo con un látigo. Yo no lo veo con un martillo para dictar sentencia. Yo no lo veo con actitud de querer regañar o juzgar, castigar. En ningún momento los manda al infierno por haber sido pecadores, por haberlo abandonado. Todo lo contrario. Jesús los estaba esperando con el desayuno ya preparado a la orilla. Sabía que durante toda la noche habían estado trabajando, sin fruto, pero también estado trabajando. Estaban cansados, estaban con hambre y Jesús les preparó un desayuno. Y en este momento Jesús estaba mostrando el corazón del Padre. Si recordamos la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa, el Padre prepara un gran banquete, una fiesta. En vez de castigarle, de regañarle, de echarle en cara todos los fallos que ha hecho su hijo, hace una fiesta, hace un banquete. Y ahí es que el hijo regresa a la casa, regresa a su hogar. Y eso es lo que quería demostrar Jesús. Pedro había visto cómo Jesús hacía milagros, había visto sanidades, había visto resucitar a Lázaro, a la hija de Jairo, cómo los cojos caminaban, cómo los ciegos veían, cómo los endemoniados eran liberados. Había visto cómo Jesús perdonaba pecados a las personas más excluidas de la sociedad como prostitutas o ladrones. Había visto la gracia en acción, el poder de Dios, pero todavía no había experimentado en carne propia qué era la gracia, qué era el perdón de Dios, hasta qué punto llegaba su amor por él y por la humanidad. Porque si crees en un Jesús que está todo el día con martillo en mano, con látigo en mano, queriendo juzgar y castigar, ese no es el Jesús en el que yo creo. Mira que dice en Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y aquí viene lo bueno. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Y quién es el mayor dador de misericordia? ¿No es Jesús? Y ahí se reúnen Jesús con sus discípulos alrededor de una fogata, viendo el amanecer a la orilla del río, comiendo pescado a la brasa. Seguro igual habría algún discípulo ahí un poco inspirado haciendo algún ceviche, quién sabe. Pero estaban todos reunidos alrededor del fuego compartiendo, riéndose, disfrutando y gozándose de la presencia de Jesús ya resucitado, Jesús comiendo con ellos, compartiendo, como en los viejos tiempos. Y ahí Jesús se dirige a Pedro, públicamente delante de todos. Y tiene una conversación que todos conocemos, una conversación de lo más conocida, de lo más famosa. Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, sabes que te quiero. Bueno, mejor dicho, ¿me amas más que estos? Una segunda vez le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Jesús, te quiero, cuida mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta a Jesús a Pedro, Pedro, ¿me quieres? Pedro se puso triste. ¿Acaso era que Jesús dudaba de su amor por él? Jesús, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Pero aquí vemos un juego de palabras que en el castellano hemos podido traducirlo
correctamente, porque aquí tenemos la palabra amar, que es como un amor más fuerte, más sacrificial, que correspondería al amor ágape del griego, un amor incondicional, un amor puro. Y tenemos por otra parte el te quiero, el querer, que es como un amor más fraternal, un te quiero como de cariño, como de amistad, que es el amor fileo. Y ahí este juego de palabras, Jesús le está pidiendo un amor ágape, que es ese amor tan puro, el amor del que habla 1 Corintios 13. Pero Pedro todo el rato le está hablando de un amor fraternal. Y lo que le está queriendo decir es que si le ama realmente, que cuide a su rebaño. La mayor forma de mostrar amor hacia Dios es cuidando del rebaño, de las ovejas, de los corderos. Y le estaba abriendo la puerta, le está permitiendo vislumbrar un poquito lo que le esperaba. Y hay un teólogo, ahora mismo no recuerdo el autor, me gustó mucho esta frase que dijo en los comentarios cuando hacía el estudio, dice, respondiendo al por qué Jesús hizo estas preguntas, ¿qué sentido tenía que Jesús preguntara la misma cosa 3 veces? Y el teólogo responde, Jesús concedió a Pedro una triple afirmación pública de amor para reemplazar una triple negación pública y le dio un reto, triple de apacentar a sus corderos y a su rebaño. Jesús lo estaba restaurando. Si bien en un pasado lo negó 3 veces, ahora Jesús le estaba dando la oportunidad delante de él y delante del resto de discípulos, de los que estaban ahí presentes, de afirmar su fe en Jesús de nuevo en público. Y Pedro pudo experimentar en carne propia la gracia de Dios. Fue Jesús, fue la gracia de Jesús que fue a buscar a Pedro y no al revés. Pero porque previamente Pedro ya tenía un corazón contrito, humillado, como dice la palabra, que un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios, lo enternece. Pedro pensaba que había llegado a su final. Como hemos dicho al principio, tomó la decisión de ir a pescar, de regresar a su antigua vida. Tomó la decisión. No había pescado nada durante toda la noche, ni él ni los discípulos. Pero lo que para él era el final, llega Jesús, aparece, entra en escena y se convierte en un verdadero inicio. Porque era ahora donde empezaba la aventura, era ahora donde empezaba la verdadera historia de Pedro. Lo de antes era simplemente un tráiler, una introducción. Ahora llegaba lo bueno, porque ahora, después de este encuentro de Jesús, después de la restauración que había tenido con Jesús, cuando parecía que estaba todo perdido, era que Pedro se convertiría en aquel hombre que predicaba en el día de Pentecostés y miles se convertían. Era ese Pedro que volvía a predicar en la sinagoga y ya no tenía miedo a que lo metieran preso, ya no tenía miedo a que lo persiguieran, a que lo torturaran. Porque ese Pedro, del amor fileo que tenía por Jesús, se convirtió en un amor ágape. Y se convirtió en ese Pedro que hasta su misma sombra, la sombra que pasaba, sanaba. Pero fue necesario un encuentro con Jesús, cuando él estaba a punto de tirar la toalla. Bueno, de hecho, tiró la toalla, porque regresó a su antigua vida. Pero Jesús y su gracia fue a por él. Y como he dicho al principio, esto nace de una experiencia, de un momento difícil en el que tuve que vivir. Y eso no es para hacerme la víctima, ni mucho menos, simplemente porque creo que a muchos, o a alguien, aunque fuera una sola persona, le puede servir. Yo me encontraba en esta situación en la que estamos todos, en los ERTES, en el COVID, la pandemia y todo esto, ¿no? Ya, ¿para qué seguir repitiendo lo que todos conocemos? Y venía un problema por aquí, un problema por allá, una deuda por aquí, un problema familiar por aquí, otro por allá. Y era un momento de tanta presión, de tanto estrés, que con lágrimas en los ojos, con la voz temblorosa, llamé al pastor. Pastor, lo dejo todo. El pastor Gaby, yo me imagino que, pobre, no le da un infarto de milagro o ya esto se le hará como, no lo sé. Más de una vez ya lo habrá vivido con tantos años de ministerio. Pero le llamé así, desesperado, pastor, lo dejo todo. Y el pastor se queda, a ver, Isaac, cuéntame. Y todos conocemos ese corazón tan paternal que tiene el pastor. Y como padre me dijo, cuéntame, quiero escucharte, vamos a ver si te puedo ayudar. Y yo, sí, pastor, que quiero dejarlo todo, quiero dejar la facultad de teología, quiero dejar el predicar, el servicio a la iglesia, es que ya no puedo más. Y el pastor me dijo, mira, déjame compartirte algo que vi
a lo largo de esta semana. Y voy a parafrasearlo porque exactamente, las palabras exactas no las recuerdan, pero dice que había una persona que estaba en una situación similar y le llama al pastor, a su propio pastor. Pastor, no puedo más. Es que en el trabajo me hace la vida imposible. Mi jefe me pone siempre horarios que me van fatal, me hace doblar turnos, no me valora, me trata mal, no me respeta, no me pagan como quiero, me esfuerzo y ascienden a los otros menos a mí. Y el pastor, sabiamente, porque sabía por dónde iban los tiros, le dijo, pues deja el trabajo. Pero es que eso no es todo, pastor. Es que la iglesia, en el ministerio, que sirvo y la gente me critica, habla mal de mí, siempre que si hago esto, que si lo hago otro, que si mi familia esto, que si mi familia lo otro. Y el pastor dijo, bueno, pues déjalo el ministerio. Y el pastor seguía, porque quería llegar a un punto para hacer pensar a la persona que le estaba llamando. Pero es que, pastor, eso no es todo. Si le contara de mi hijo, ay, mi hijo, está la adolescencia, la edad del pavo, que no me hace caso, que me responde, que no quiere ir a la iglesia, que escucha a todos estos traperos, solo me da dolores de cabeza. Bueno, pues ya no te preocupes por él, déjalo ir a su rollo. Pero es que, pastor, es que mi esposa siempre me busca pelea, es que ya no sé qué hacer con ella, es que... Bueno, pues déjala. Pero, pastor, si dejo mi trabajo, dejo el ministerio, abandono a mi hijo y abandono a mi esposa, ¿qué me queda? Ah, no te queda nada, porque todo lo que vale la pena es una bendición, pero también tiene sus propios problemas, sus dificultades. Y a veces eso es lo que hace que valga la pena, el tener que luchar por aquello, por aquellas áreas de tu vida, el tener que sacrificarte. Y el pastor ahí me dijo estas palabras. Dice, si te has equivocado, si te sientes presionado, si sientes que no puedes más, ves al Señor, ten un encuentro con Jesús. Y yo, ya, pero es que, pastor, es que no ha sido ni una, es así. Yo seguía. Ha sido por lo menos 30, 40 veces, que siempre es lo mismo, siempre intento y pasa lo mismo. Isaac, si te has caído 1000 veces, arrodíllate, pídele a Dios que te dé fuerzas, que te dé sabiduría y te levantas 1001. Y si hacen falta 1002, y así hasta que al final lo consigas. Porque donde no alcance tu fuerza, llegarán las suyas, las de Dios. Y así fue. Y me gustaría decir que todos los problemas ya se han arreglado, pero ahí estamos en la lucha, en la batalla. Siguiendo. Y quizás llevarán las 1100, pero bueno, ahí vamos. Con la ayuda del Señor. No te desanimes. Yo, al leer este pasaje, yo me identifiqué rápidamente con Pedro. Cómo se sentiría, quizás no a tan gran escala, pero yo sé bien que para mi vida y que para la tuya, lo que puede parecer el final no es más que el principio de una gran historia que podemos escribir con Dios. Quisiera acabar orando y dedicándole este tiempo al Señor, desafiándote, si estás entre la espada y la pared, pidiéndole que te dé fuerzas, que me dé fuerzas, y que nos permita ver un poquito de lo que todavía nos queda por venir. Porque en el nombre de Jesús, siguiendo sus instrucciones, Pedro no pescó ni 2, ni 3, ni 4, sino 153 veces. Cuando pescamos, escuchando al Señor, eso trae fruto. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos has dado de estar reunidos una vez más. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Padre, yo te pido que bendigas a todas esas personas que están al límite de su capacidad, al límite de sus fuerzas, que sienten que ya no pueden más. Aquellas personas que creen que han tocado fondo, que han pecado tanto que ya no tienen acceso a ti. Señor, te pido y te ruego, Padre, para que traigas pasión, para que ardan esos corazones de nuevo por ti, para que entiendan que la misericordia, que tu gracia siempre va a triunfar sobre el juicio, porque tú eres un Dios bueno, que todo aquel que llega a ti arrepentido, humillado, que toda aquella persona que te busca de corazón, Señor, tú no lo desprecias, tú no lo rechazas, tú lo acoges y haces un banquete y le abrazas. Señor, te pido que podamos sentir ese abrazo de nuevo, que podemos sentir y saber
a plena conciencia que lo que parece el final en ti, en tu nombre y con tu compañía, es nada más que el principio, sea cual sea el momento, sea cual sea la etapa de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a saber servirte, a traer fruto, a presentarlo delante de ti, Padre. Llena nuestros corazones de vida, de esperanza, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.